Esto me lleva a preguntarle, a, a preguntarle, a subrayar esto, porque ha sido muy claro su relato. Digo, en el germen de los que ponen presos a Perón, lo cual hace parir al 17 de octubre del 45, en el germen de las mujeres de los generales, en el germen de los empresarios que se negaban a repartir, en el germen de los empresarios que veían que ya nos estaban sacando demasiado, etcétera, ya en ese 45 está el germen del 55. Sin duda alguna, sin duda alguna, sin duda alguna. Porque algo así como los 10 años de Perón no cambian el país. Si lo hubieran cambiado, el 55 no hubiera sido el 45. Es decir, uno de los rasgos del peronismo, ¿no? Es que eh, durante 10 años, ¿no? Uh-huh. Irrita, preocupa, no destruye. ¿No? No destruye. Y como no destruye, quienes no han sido destruidos lamen sus heridas, articulan fuerzas, y el llegado al 55, ¿no? Están en condiciones de volver a tallar. Es decir, una de las características de los movimientos como el de Perón, pero que no es único en América Latina, ¿no? Es la de provocar, ¿no? A los intereses, a las pasiones, ¿no? Pero no desarticularlas definitivamente, ¿no? Desarraigarlas definitivamente. De forma tal que... Perdón, disculpe que lo interrumpa en este punto, total, Sí. podemos seguir. ¿Eso es por un asentamiento ideológico de Perón como conservador burgués, o es porque le falla la capacidad de miras para desarticularlos? Yo no sé, personalmente creo que Perón nunca se imaginó eh, cambiando el país como se cambia un guante. Él quería restituir un orden, ¿no? ¿Un orden qué? ¿Conservador, estatista, No, distributivo? un orden que fuera más justo, ¿no? Que dejar en pie, por cierto, una economía capitalista, pero que se introdujera a esa economía capitalista las reparaciones sociales necesarias para que pudiera funcionar sin ser expuesta, como otras en el pasado están expuestas, a a la amenaza, ¿no? De un trastocamiento brutal. En esa tarea Perón va a avanzar muy fuerte, va a avanzar muy fuerte. Y va a provocar molestias, heridas, pero no creo que estuvo en su visión del mundo, ¿no? Y así diría, en la época nadie lo hizo, ¿no? Ni Vargas se lo propuso, por ejemplo, En Brasil. en Brasil. Cambiar en la dirección de formatos que van a ser luego más populares después de los años 50 o 60, y las llamadas revoluciones socialistas. Uh-huh. Las revoluciones socialistas son novedades posteriores, ¿no? A los años 50, 60 se van a discutir más tarde. En ese momento, digamos, los llamados movimientos nacional populares avanzan hasta ahí. Y tienen así como, dejan plantada una bomba de tiempo. O sea, avanzan hasta un punto, pero no lo suficiente como para destruir aquellas fuerzas que, molestas, irritadas, preocupadas por el avance de esas reformas, ¿no? Van a estar en condiciones de cerrar fuerzas, cerrar filas. Juan Carlos, y ni siquiera se da cuenta después del 52, cuando empiezan a fracasar las cosechas, cuando el enfrentamiento con la iglesia que se No, potencia. lo interesante del post-52, en el caso de Perón, es que Perón da una vuelta a campana. Perón da una vuelta a campana en lo que es su modelo económico-social. ¿Mm? O sea, llega un límite ese modelo económico-social. ¿Por qué? Bueno, porque la industria era una industria de bienes de consumo durable, pero no tenía una plataforma industrial El tema de que desarrolló la industria liviana. Claro, no tenía Sobre eso siempre también hay discusión. ¿Podía haber hecho otra cosa? No, ya sé que es una ucronía lo que estoy tirando, ¿no? Pero uno de los problemas que hay es que se hace lo que hay que hacer primero. ¿Okay? El Perón era una persona que tenía que resolver un problema social, no venía a resolver un problema económico. Y la gente no come tuercas, come pan
y se viste con pullover y camisa. Los regímenes que pueden lanzar una política de industrialización, ¿no? Sobre las industrias básicas, son regímenes con una distribución de ingresos muy desigualitaria. Es el caso de Vargas. Vargas se puede permitir ese lujo porque no tiene, como tiene Perón, ¿no?, esa preocupación por los trabajadores urbanos. Entonces, una industria más integrada, con un sector de producción de maquinaria y de insumos básicos, es una industria presupone una economía con una distribución de ingresos distinta a la que tiene Perón. Perón tiene en la cabeza una preocupación, ¿no? Y seguramente, efectivamente, de esto se discutió en el año 45-46. Algunos de sus camaradas decían, hay que ir a la industria pesada. Si algo ha probado en la última guerra es que los países fuertes, desde el punto de vista bélico, tienen industria pesada. Perón dice, no vamos a ir hasta ahí. Y tanto es así que Somisa va a aparecer mucho más tarde. Es decir, Perón no va a avanzar por ahí inicialmente y va a ser, tenemos que hacer algo que cree empleo. La industria pesada no crea empleo, ¿ok? Y la industria pesada tampoco produce bienes para la gente, produce bienes para otras industrias. En general, los procesos de esa naturaleza son procesos en donde la presión de las masas no está a la orden del día como sí estaba en Perón en el año 45, en el año 46. Por lo tanto, se va a mover en esa dirección. A moverse en esa dirección, la llamada industria liviana, va a significar un problema. ¿Por qué? Todo aquello que no se producía en el país había que importarlo. Y llega un momento que ya no se va a poder importar más. ¿Por qué? Bueno, pues las exportaciones argentinas no crecen lo suficiente. Entonces Argentina se va a encontrar en una dificultad que se va a expresar a través de una crisis inflacionaria que Perón va a tratar de conjurar en el año 52. ¿Qué pasa después del 52? Perón da una vuelta a campana a su filosofía y dice, aquí tenemos un problema. Claro, cuando llegó el momento de comprimir las importaciones, ¿qué se probó? Que comprimir importaciones, porque no se podía exportar más, tanto como se exportaba antes, es que los bienes que se podían comprimir en las importaciones eran bienes prescindibles, eran muy pocos. La mayoría de las importaciones eran bienes, insumos, maquinaria. La Argentina tiene un déficit formidable ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pero, pues, no traigamos zapatos. Pero no se están importando zapatos, se producen acá. No traigamos textiles. No. El problema es, se estamos importando petróleo. Ah, bueno, ¿y tenemos petróleo? No tenemos petróleo. Estamos importando máquinas. Y no tenemos tractores acá. Entonces Perón, después del 52, dice, bueno, tenemos que hacer algo con eso. Y se manda, o inicia, lo que podemos llamar un proto-desarrollismo. Proto, digo, porque no llega a consumarse. Claro. Esto es, Perón dice, con una franqueza que luego va a ser extravagante, por parte de Frondizi, dice, más tarde, dice, bueno, aquí tenemos petróleo, pero no sirve para nada tenerlo. Tenemos que sacarlo de ahí, porque nuestras máquinas necesitan de petróleo. Entonces, promueve un convenio con una compañía extranjera. Además, dice, tenemos que producir tractores. Ese es el contrato con la California del 54. Entonces, produce también acercamiento con las empresas multinacionales. Y bueno, ¿qué van a producir acá? Entonces se vienen a producir tractores, porque no tenemos tractores acá. Tenemos que levantar la cosecha, no tenemos tractores. Y bien, Perón comienza, sobre todo en el 54, 55, una política de liberalización, todavía muy sobria, porque todas las transformaciones en general, cuando no son impuestas, ¿no?, por una visión, digamos, muy ortodoxa, son lentas. Perón va a moverse lentamente, pero va apuntando en esa otra dirección. Va apuntando en la dirección de otra economía distinta. Tanto es así, el segundo plan quinquenal, que va a ser posterior al 52, va a decir claramente, hasta ahora hemos promovido la industria liviana, llegó la hora de la industria pesada. Y cuando estamos diciendo llegó la hora de la industria pesada, estamos diciendo que la presión de demanda, el aumento de salarios, ya no va a ser el eje de la dinámica económica, sino que el eje va a ser la inversión. Entonces vamos a tratar el esfuerzo va a ser tratar de contener, ¿no?, esa presión. ¿Juega algún papel Eva en esto o no? No, juega nada, ¿no? Eva no forma parte de eso. Además, se muere muy joven, se muere en 52. Como que ella no. Cuando me refiero al papel que pueda jugar Eva, me refiero a alguna influencia que pueda haber tenido en Perón previo al 52, bueno, obviamente, ¿no? Digamos, a propósito de Eva, quienes han estudiado el periodo, ¿no?, han
ha llegado a esta conclusión. Se produjo una armoniosa división de tareas en la pareja gobernante. Perón hace una cosa, Eva hace otra cosa. ¿Qué hace Perón? Perón es el jefe del Estado. Ella es la jefa de la movilización a favor del Estado. Perón es el hombre que ocupa las jerarquías. Ella es la que activa el entusiasmo popular. Y se produce entonces esa especie de, digamos, de... Por unos problemas que hay en las revoluciones, o en los cambios, pues, digamos así, grandes cambios, es que cuando se llega al poder, el papel de agitador, que era central para promover el cambio, tiene que dejar paso al papel de organizador, de coordinador, de articulador, que es el que está a cargo del Estado. Y entonces muchas veces se absorbe eso en una figura que termina tan imbuida del papel del Estado, que toma distancia del mundo popular de lo que lo ha llevado.